dentro de lo que implica la actividad y la atención en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí, no solamente consultorios ambulatorios externos, sino también se ha propuesto, más que nada para la cuestión de la atención de las problemáticas de niños y adolescentes, salir un poco a las instituciones de la ciudad, y sobre todo las instituciones educativas donde más se presentan las problemáticas de salud mental de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, el público específico serían justamente las instituciones educativas o es un público en general. Y eso depende mucho de la demanda, porque la idea originaria fue abrir un poco la agenda en función de la demanda de las instituciones u organismos que estén interesados, entonces envían una nota pidiendo la intervención en modalidad charla, conferencia o talleres, dependiendo también de cada organismo o institución, y de ahí se arma un calendario. En los inicios se hizo una conferencia, una charla, di una charla, una conferencia que estaba dirigido no solamente al personal docente, directivos no docentes, sino también a enfermeros y al personal de la salud en general. Luego esto se fue extendiendo y bueno, y se le fue dando más lugar, pero son las escuelas las que más demanda están teniendo Claro. por la falta de gabinete y por las problemáticas que van desbordando un poco a la diaria, digamos, educativa. Sobre todo los docentes que se encuentran un poco, bueno, abrumados y en ese sentido sin recursos para afrontar ciertos acontecimientos que están sucediendo en relación a la convivencia escolar y bueno, a la salud mental en general de los menores. En este caso, podríamos pensar, Chajarí, al ser una localidad pequeña, tal vez estas cosas no tienen tanto asidero. Sin embargo, con el paso del tiempo vemos que el bullying es cada vez más habitual, más recurrente, independientemente de la institución, es algo que circula efectivamente. ¿Podría explicarnos a grandes rasgos cómo identificar, por ejemplo, un caso de bullying? Bien. Sí, el bullying, como traducido sería acoso escolar, es una problemática social que se manifiesta en las instituciones educativas y que tiene y viene de larga data, no es algo solamente de la época. Obviamente que ahora está un poco más en auge porque hay muchas características y situaciones sociales y epocales también que hacen que esto se haya incrementado y exacerbado de alguna manera. Para que más o menos se entienda, digamos, bueno, el acoso escolar implica en ese sentido alguien que toma poder sobre otro y la figura también de una víctima. Siempre estamos hablando de menores, por lo cual siempre nombro, bueno, agresor, víctima, entre comillas, porque no dejan de ser niños o adolescentes. Y la característica fundamental es que, bueno, tiene que haber un mostrar, ¿no? Un mostrar, y en ese sentido tiene que haber también espectadores. No es lo mismo un conflicto que un bullying. Claro. El bullying es sostenido en el tiempo y genera consecuencias psicológicas y físicas en la víctima. Y eso, bueno, es cuestión de poder empezar a detectarlo, empezar a, bueno, a estar atentos. Siempre hay niños y niñas o adolescentes que manifiestan de alguna manera el malestar. Muchas veces ya no quieren ir a la escuela, tienen Claro. mucho ausentismo, tienen síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores de panza, se tienen que retirar antes. Muchas veces tienen depresión, angustia, malas conductas, se portan mal, contestan, se van de las aulas, se van de la escuela. Bueno, son síntomas que hay que ir leyendo y también un poco empezar a rastrear, a ver, bueno, qué problemática muestra ese niño, o niña o adolescente. Y sobre todo, me parece también esto de poder ver, bueno, un poco cómo introducirse en la convivencia áulica o escolar, ¿no? Que más allá de, bueno, a veces los docentes están muy desbordados por la cuestión de lo académico, la currícula y otras tantas tareas que se les fueron adjudicando, que me parece que estas cosas por ahí van pasando por alto. Es muy propio de los adultos que tendemos a minimizar porque decimos que son cosas de chicos, pero siempre hay un niño o una niña o un adolescente que la está pasando mal.
Sí, son cosas de chicos hasta que efectivamente esas cosas de chicos empiezan a tener cada vez un grado mayor y como usted marca, hay tal vez allí una infancia padeciendo, con todo lo que eso puede llegar a determinar en este caso en la generación de nuevos vínculos que sean más positivos tal vez. Sí, igual es importante destacar que, bueno, la cuestión del bullying, digamos, no es algo fortuito o casual, digamos, ¿no? No, no, no. Cada niño, según donde se ubica, habla de su singularidad y su subjetividad. Digo, ¿no? En el sentido de hay que también poder pensar cómo algunos niños paran en el lugar del víctima y cómo algunos niños paran en el lugar del acosador. Por eso insisto de que también son niños, también son adolescentes, los que acosan también le están pasando algo. Digo, ¿no? Y muchas veces el bullying es la consecuencia, es el síntoma de otras cuestiones que ya están viviendo los menores, como puede ser sobre todo a nivel familiar o en la casa, ¿no? Muchas veces los que son como los agresores, por así llamarlos, están tratando de compensar un malestar, una inseguridad, una falta de valía. Entonces tratan de querer tener el control o el poder sobre otro. Pero también es un adolescente o un niño, una niña, que también la está pasando mal o sufre. Digo, no es un síntoma, no hay que etiquetarlo simplemente o armar, qué sé yo, un perfil de quiénes son los que van a ser agresores y los que van a ser víctimas, sino comprender el caso por caso, el niño por niño, y también la situación de qué habla en cada uno, ¿no? Y por qué cada uno se ha quedado ahí. Porque es importante también entender que la víctima, la característica de la víctima en un bullying es que se queda en silencio por mucho tiempo. Claro, claro, claro. Bueno, eso también en ese sentido y que se sostenga el bullying, porque generalmente la víctima de bullying lo guarda en silencio y lo sostiene mucho tiempo. De hecho, pasa que hasta que egresan a veces de la secundaria, tienen una mala referencia o recuerdo de la vida escolar, pero porque nunca habían dicho nada en relación a cómo vivían. Claro. Le consulto, en este caso, estas charlas y estos talleres surgen también de una necesidad de las mismas instituciones educativas, aparece allí este tema como, bueno, como central y a partir de esto el hospital, bueno, toma este registro y organiza estas charlas. Sí, si bien las problemáticas son, bueno, propias un poco de lo que es la adolescencia de niños y niñas, pero los temas son sugeridos por las diferentes instituciones. Cada institución tiene como una urgencia en función de, bueno, cómo se vive en cada institución. Hay instituciones que, bueno, mediante nota, piden entrevistas o piden charlas o piden talleres de alguna problemática que están viviendo actualmente, por ejemplo el bullying, otras piden, por ejemplo, de consumos problemáticos. Es la realidad de cada institución. Claro. Y desde ahí se arma un cronograma y desde ahí se arma una intervención en la comunidad educativa. No solamente a veces con los niños o adolescentes, a veces con los padres y con los docentes y personal no docente o directivos, ¿no? Pero la propuesta siempre se escucha un poco la demanda de la comunidad o de la institución y desde ahí se arma luego el taller o la charla. No es algo que se implementa o se baja para todos, es el caso por caso. Claro, y le consulto justamente en este tipo, ¿no?, de registro que ustedes hacen, ¿qué tan importante es? Pues estamos hablando de problemáticas que usted marca, ¿no?, que tienen más que ver con infancia, adolescencia o en ese transitar. ¿Qué tan relevante es que efectivamente los adultos mayores se involucren? Digo, docentes, digo, padres, digo, bueno, la comunidad, ¿no?, que justamente forma parte de esa escuela o de esa institución, tanto para el bullying como, por ejemplo, los consumos problemáticos, porque pensemos también que todo esto no están aislados, la escuela no está aislada. Exacto. Sí, es muy importante porque es una etapa en la vida, tanto en la infancia, en la primera, como la segunda, o la adolescencia misma, que necesitan una orientación del adulto. Es una población en donde cada vez se ve más desorientada, más poco orientada por otros adultos, porque los adultos están en sus cuestiones, porque no hay adultos, porque si bien hay gente grande, pero no quiere decir que sean adultos.
Entonces, bueno, yo creo que es también un poco el malestar en estas poblaciones infantiles, responde un poco a la declinación de las autoridades y sobre todo de las autoridades parentales. Entonces es muy importante que en estas problemáticas se involucren los adultos para mostrar y marcar y trazar una orientación a estos jóvenes, para poder hacer también un poco circular la palabra en relación al malestar, pero también poder orientar hacia, bueno, qué decisiones pueden ser las mejores, porque ellos no lo saben, solamente pasan al acto. Claro. Claro, claro. Y bueno, y en este filtro también, ¿no? De alguna manera, la decisión también de los adultos de, bueno, de también involucrarse, de también justamente aprender y también muchas veces desaprender, porque me parece muy, pero muy interesante cuando se ponen de manifiesto, ¿no? Este tipo de situaciones, como también los mismos adultos tenemos algunas a veces yo le digo latiguillos, pero que tampoco suman de ninguna manera y que están mal y que también requiere de un proceso, ¿no? De desaprender, no solo conductas, también lenguaje, formas de referirnos al otro, por ejemplo, que bueno, que son irrespetuosas o que en definitiva también pueden generar ¿no? Sí, sí, sí. Una situación muy, pero muy incómoda para el otro. Entonces, desde ese lugar me pareció interesante, bueno, cómo nos involucramos todos, porque, Exacto, sí, porque eso es un efecto del malestar social, no es aparte. claro, Siempre digo, bueno, siempre me repito en esto, pero en algún punto las instituciones, sobre todo las instituciones educativas, son cajas de resonancia de lo social. Ahí estalla un poco, pero de lo que viene de lo social, digamos, ¿no? Y los niños y las niñas y los adolescentes responden de quienes dependen y responden de su medio. Digamos, ¿no? No es casual que, bueno, en la última, por ejemplo, taller que di en una escuela secundaria acá de la ciudad de Chajarí, lo que más sobresalía era la discriminación por el color de la piel. Y en oh, algún punto eso está instalado todavía en la sociedad. En los adultos mismos también. qué duro, Sí, y hay muchos que sufren en ese sentido, porque todavía tenemos sociedades muy discriminatorias, sociedades muy segregatorias, ujú, ¿no? De separar, de agrupar, ¿no? Y me parece que esos prejuicios, esa discriminación, esa segregación, es social y es mundial, es cultural también, ¿no? Y bueno, creo que hoy, a falta de adultos que contengan, que operen con límites y consecuencias, esto se está como en algún punto exacerbando, como quien diría prontamente, bueno, se va de las manos, digamos, ¿no? claro. En algún punto esto siempre ha existido, lo que pasa es que ahora no hay contención y en algún punto no hay límites. Ya las autoridades no pueden, fracasan en su función de operar como límites, sean padres, sean las autoridades mismas del colegio. Exacto. ¿Cómo van a llevar adelante, en este caso, bueno, estas charlas y estos talleres? ¿Quiere contarnos un poco más, bueno, fechas, horarios, Ujú. también, ¿no? Para ir agendando, para tener en cuenta. Ujú. Sí, el cronograma se va armando semana a semana porque, bueno, por ahí la demanda es muy grande de muchas instituciones. Claro. Bueno, todo un grupo del personal del hospital bueno, va revisando las demandas, los diferentes colegios y vamos ubicando una agenda posible porque, bueno, también atiendo en consultorio dentro del hospital, hago guardias también dentro del hospital y, bueno, a veces también es el tiempo y no es tanto como para solamente dedicarnos a eso, pero se va armando en función de la demanda de las instituciones. Claro. Y bueno, en sí las fechas no las tengo, no las manejo, ellos me van avisando y días anteriores nos vamos organizando y voy preparando la intervención en Claro. tal o cual comunidad, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre es un poco, es partir, yo siempre trato de partir un poco, de escuchar, a ver cuál es la impronta de cada institución para poder empezar también ahí a desarrollar el tema o la actividad en sí. Como última consulta y también, por supuesto, agradecerle el tiempo y la disposición para esta conversación, ¿qué recomendación daría usted como profesional para una persona, tal vez un adulto o tal vez un mismo adolescente que detecta,
una situación de estas características, a quién recurrir, con quién conversar, de qué manera también, bueno, intervenir. Ujú. Bien, sí, lo importante en estas situaciones, cualquiera que esté sufriendo alguna situación de acoso escolar, de intimidación o ciberbullying, porque esto a veces también circula, sobre Claro, todo también, en las mucho. redes sociales, digamos, ¿no? Las redes sociales hoy es un escenario justamente adecuado para lo que es el bullying, porque, bueno, el bullying, la característica principal del bullying es la mostración, como decía. Ujú. Tiene que ser visto, si no, no cumple la función de bullying, digamos, ¿no? Y tiene que haber espectadores. Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho con esos espectadores que a veces se quedan en silencio y terminan siendo cómplices, muchas veces como defensas para no llegar a ser ellos también víctimas. Hay que trabajar mucho con los espectadores para que tengan intervención en estas situaciones de acoso. Y sobre todo para las víctimas, bueno, alentarlos y animarlos un poco a hablar de lo que le está pasando y a confiar en quienes, en adultos realmente más próximos que tengan. Puede ser a veces un tutor, puede Ujú. ser a veces un psicopedagogo, una psicopedagoga, un psicólogo de la institución o algún docente que tengan confianza o alguien por fuera. Aún puede ser también un terapeuta que tengan o algún familiar. Digo, ¿no? Lo importante es poder mediatizar esta cuestión del sufrimiento, de la situación, con la palabra. Digo, ¿no? Eso es algo que cada vez se carece más y estamos mucho en la época, en las situaciones y en las patologías del acto. Enseguida se pasa al acto y no hay mediación de la palabra. ¿Sí? Y creo Claro. que eso es importante, hacer lugar justamente a la palabra, a la enunciación, digo, ¿no? A ver, a comprender qué es lo que está pasando para poder luego denunciar. No enseguida concluir, tanto sea para la víctima, que enseguida, bueno, ha habido muchos intentos de suicidio o suicidios mismos por estas situaciones, como bueno, también los agresores se han excedido en su acto y han corrido peligro a las víctimas mismas, digamos, ¿no? Así que Claro, bueno, creo que lo importante es la cuestión de la palabra, claro. es denunciar algo de esto, hablar sobre esto, y bueno, también los adultos y los que operan como en algún punto, bueno, espectadores, darle importancia a los signos o a los síntomas de alguien que realmente la está pasando mal. Totalmente. La verdad, muy, pero muy interesante todo lo que nos ha expuesto. Le agradezco muchísimo por esta conversación y No, también, por supuesto, ¿no? Para seguir pensando, porque en definitiva vivimos en sociedad, estamos todo el tiempo en comunicación con otros y es muy, pero muy importante justamente, bueno, esto que usted acaba de marcar, ¿no? Que exista la palabra, cederle ese lugar, bueno, que aparezca, porque en definitiva es la única manera en la que nos vamos a poder comprender. ujú, exactamente, y creo que bueno, eso es para todos los niveles, para todos los Sí, estratos sí, sí, y en sí. toda situación, digamos, no solamente para los niños y adolescentes. Bueno, creo que uno como adulto también lo vive a diario en lo familiar o en los Ujú. lugares de laburo. Absolutamente. Gracias por esa síntesis final, licenciado. Y por No, supuesto, a disposición para futuras comunicaciones también. Muchísimas claro, gracias. claro que sí. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.